Hay una entidad malévola en el mundo que muchos niegan que existe. Sin embargo, su presencia e influencia se siente en prácticamente todos los niveles de la sociedad, en el gobierno, en las escuelas, el entretenimiento e incluso en las religiones y en las iglesias. Esa entidad es el propio Satanás. Aunque sea una figura familiar para muchas personas, aunque crean que solo es imaginario, esto formula muchas preguntas. Si es real, ¿de dónde vino? ¿Lo hizo Dios? Y si es así, ¿por qué lo habría hecho? Cada villano tiene una historia de origen, y el diablo no es diferente. Acompáñenos hoy en el mundo de mañana mientras explicamos el origen del propio Satanás. Bienvenido al mundo de mañana. El tema de hoy fascina a muchos, el origen del propio Satanás. ¿Quién o qué es el diablo? ¿Lo creó Dios? Y si es así, ¿por qué? Muchos se hacen estas preguntas, pero solo la palabra de Dios tiene las respuestas. Discutiremos estas respuestas hoy. También le ofreceremos un DVD gratuito titulado El ocultismo y el mundo de los espíritus. Contiene 3 fascinantes y útiles episodios sobre el reino de los espíritus y cómo lidiar con él, y se le enviará gratuitamente a todos los que nos contacten para pedirlo. Contáctenos o visite el sitio web para obtener su copia gratis. Cuando yo digo el diablo, ¿qué es lo que piensa? Muchas culturas y religiones tienen sus propias ideas del diablo o algo similar. Las antiguas religiones paganas tenían panoplias de dioses o diosas, algunos de los cuales eran malvados. El zoroastrismo tiene la Angra Mainyu, el budismo tiene el concepto de Mara. Para muchos, el diablo no es un ser en absoluto, solo una metáfora del mal. Para otros, es una caricatura virtual, cuernos, una cola puntiaguda y un tridente, listo para causar problemas. Sin embargo, el escritor Charles Baudelaire lo expresó bien cuando dijo que el truco más grande que el diablo haya jugado fue convencer al mundo de que él no existía. Si alguien entiende la verdad sobre el diablo, es el Dios Todopoderoso. Su palabra, la Biblia, es la fuente de la verdad. Y esa Biblia revela al diablo como alguien muy real. Espero que no se limite a tomar nuestra palabra, sino que busque en su Biblia las cosas que decimos, mientras está escuchando o en algún otro momento. Estas cosas son importantes, y debería verlas en la Biblia por su propia cuenta. Muchos predicadores quieren ser vistos como que tienen todas las respuestas. Nosotros queremos mostrarle dónde puede encontrar la respuesta usted mismo, en la palabra de Dios. Y esa palabra da una poderosa advertencia con respecto a Satanás. Hablando de una futura guerra en el cielo, el apóstol Juan escribió en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Aquí aprendemos varias cosas de esto. Por un lado, el diablo tiene ángeles que eligieron servirlo. Hablaremos de estos ángeles caídos más tarde, pero también vemos que Satanás ha engañado a todo el mundo. Amigos, el mundo entero significa eso. Con rara excepción, todos los seres humanos, en cada continente habitado, norte y sur de América, Europa, África, Asia y Australia, son engañados por Satanás. Y si hay alguien oyendo esto en una base científica en la Antártida, usted también. Usted quizás pensará que seguramente el mundo entero no podría ser engañado. Pero el diablo trabaja sutilmente. Si apareciera con cuernos y un tridente, lo detectaríamos. Sin embargo, la Biblia explica que sus engaños tienen éxito. Lea las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 11, donde explica cómo el diablo, no Jesucristo, está detrás de muchos de los llamados ministerios cristianos. Hablando de los ministros de estos, él dice claramente, «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz».
Sí, no es un tipo fantasmal con un tridente en la mano, sino un ángel de luz. En una de las más duras condenas de Jesús, registradas en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo verdaderamente ha engañado a todo el mundo. En 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo lo llama el Dios de esta era. Y 3 veces en el libro de Juan, nada menos que el propio Jesucristo llama a Satanás el príncipe de este mundo. De hecho, Lucas 4, versículo 6, revela que durante la tentación de Cristo en el desierto, Satanás le señala a Jesús que se le ha dado autoridad sobre todos los reinos de esta tierra, a él, al diablo. ¿Cómo llegó Satanás a poseer tal autoridad? ¿Por qué Dios permitiría eso? ¿De dónde vino Satanás? Bueno, como los villanos ficticios de las películas, este villano real tiene una historia de origen. Vamos a verla en detalle en el siguiente segmento. Primero, permítame darle oportunidad de solicitar el DVD gratuito de hoy, El ocultismo y el mundo de los espíritus. Contiene 3 programas del mundo de mañana sobre este fascinante tema. Los peligros del ocultismo, el mundo de ángeles y demonios, y cómo vencer a Satanás. El mundo de los espíritus es muy real, y muchos hablan fantasías al respecto. Sin embargo, la Biblia revela la verdad de este reino. Usted necesita esta información. Contáctenos para obtener una copia. Ya está pago y listo para enviar. Todo lo que debe hacer es pedirlo. Y vuelva enseguida para escuchar lo que dice la palabra de Dios acerca de la creación del diablo. Bienvenido. Entonces, ¿cómo llegó a la existencia Satanás? Efesios 3:9 nos dice que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Si es así, ¿significa eso que Dios creó a Satanás? ¿Por qué crear semejante criatura del mal? La respuesta corta es que Dios creó a aquel ser que se convirtió en Satanás, pero no lo creó como aquel ser de maldad que es hoy. Primero debemos reconocer que Dios creó a todos los seres que ahora llamamos ángeles. En el hermoso Salmo 104, el rey David habla de muchos aspectos gloriosos de la obra creadora de Dios y nombra a los ángeles entre tales obras. Citando Hebreos 1:7, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En los escritos proféticos de Ezequiel 28, Dios inspira al profeta a registrar palabras para el rey de Tiro, y al hacerlo, usa al rey como un ejemplo de un ser angelical en particular que Dios había creado. El rey de Tiro es el ejemplo, y el ser angelical es de quien habla. Leamos estas palabras, comenzando en el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Dios dice que estaba lleno de sabiduría y de belleza. Su ropa y vestimenta era resplandeciente. Fue creado un artista, experto en música. Él era el querubín ungido cubridor. Y según Dios,
fue perfecto en sus caminos, hasta que se encontró en él iniquidad. Pero nos estamos adelantando en la historia. Isaías 14 nombra a este ser. La mayoría de las traducciones en español llevan el nombre que se usa en la Vulgata, y lo llaman Lucero. Y es el ser angelical Lucifer, del que leemos aquel que se convirtió en Satanás. Esto es para tener en cuenta. Algunas culturas paganas tienen tradiciones de que el bien y el mal están equilibrados en el universo, y que de algún modo el bien no puede existir sin el mal. Pintan una imagen del diablo como una especie de igual a Dios, o contraparte de Dios. O si no son iguales, algunas religiones y filosofías paganas afirman que la naturaleza de Dios es una combinación de bien y mal, y que en tal caso, el diablo es simplemente una manifestación del lado malo de Dios. Pero todas estas ideas son ridículas. Dios no creó a un Satanás malvado. Dios creó un ser angelical bueno y perfecto, que se transformó en Satanás. En Apocalipsis 15, versículo 3, leemos una canción cantada por los santos resucitados al regreso de Cristo. Notemos las palabras. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué iniquidad fue encontrada en Lucifer que lo puso tan abajo? ¿Qué pudo causar a un ser hermoso, perfecto, de tal sabiduría y majestad, como lo fue este ser angelical, a convertirse en el amargo demonio Satanás, completamente corrupto, y con el mayor empeño de destruir, si pudiera, el plan de Dios y al pueblo de Dios? Es una historia de advertencia, y la causa de la tragedia se reduce a una sola palabra. Recopilaremos la explicación de la Biblia en el próximo segmento, pero primero, tomemos un descanso para darle una oportunidad de solicitar el DVD gratuito de hoy, El ocultismo y el mundo de los espíritus. Si desea saber la verdad sobre los peligros del ocultismo, el reino de los espíritus y cómo lograr vencer a Satanás, este es el DVD que ha estado esperando. Y regresaré en solo 15 segundos para explicar la única falla que transformó a Lucifer en Satanás. No se lo pierda. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. Bienvenido. Cuando la Biblia presenta al diablo por primera vez, él es la serpiente en Génesis 3 y tienta a nuestros primeros padres a pecar. Se nos dice en Génesis 3:1: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Bien explica aquí la traducción Reina Valera, que dice que la serpiente era más astuta que el resto de las criaturas de Dios. Como veremos, el diablo es una criatura de astucia. Para nuestro propósito, simplemente quiero resaltar que la primera vez que conocimos al diablo, al comienzo de la Biblia, él ya era el villano. ¿Cómo se convirtió en esto? Leímos en el segmento anterior que Dios lo hizo bueno y perfecto. ¿Qué transformó esta creación angelical perfecta en la serpiente tentadora del Edén? Una palabra: orgullo. En el primer siglo, el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo acerca de los hombres que el joven ministro debería considerar ordenar en la iglesia. Recomendó que Timoteo elija que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Aunque tan poderoso y hermoso como era Lucifer, estaba expuesto al orgullo. Esto es explicado en Ezequiel 28, versículo 17, donde, hablándole al diablo, Dios dice: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este DVD gratuito, El ocultismo y el mundo de los espíritus, contiene muchos más detalles sobre los ángeles y demonios. Puede pedir este DVD gratuito
contactándonos o en el sitio web. Por ahora, simplemente lo referiré a este DVD y señalaré que Dios creó a los ángeles como agentes con libre albedrío, con la capacidad de elegir el bien o el mal. Varias escrituras indican que muchos ángeles dejaron la tarea que Dios les asignó. En un lugar que vemos esto es en Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aprendemos más sobre esta propia morada en otro pasaje que veremos en un momento. Primero note que el apóstol Pedro se refiere a estos ángeles indicando, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, o en griego tártaros, un lugar de restricción, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En el caso de Lucifer, su orgullo lo llevó a pecar, en contra de su propio creador. Él eligió dejar su responsabilidad asignada y montó una rebelión angelical contra su propio creador. Leamos la rebelión de Lucifer en Isaías 14, comenzando en el versículo 12. Otra vez, echando un vistazo al reino de los ángeles, Dios inspira a Isaías a escribir: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Tan orgulloso de su propia inteligencia y capacidades, Lucifer trató de tomar el propio trono de Dios, como si pudiera derrocar a su creador. Demos también un vistazo a la propia morada a la que se refiere Judas. Cuando Lucifer decidió atacar al trono de Dios, ¿dónde estaba él en ese momento? Lea el versículo 13 con cuidado. Porque has dicho en tu corazón: ascenderé al cielo. Y en el versículo 14, ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Si uno tiene que ascender por sobre las nubes para dejar su responsabilidad, entonces esa responsabilidad estaba debajo de las nubes, aquí en la tierra. Antes de los seres humanos, este mundo era de Lucifer. Eso explica por qué le dijo a Jesucristo en Lucas 4, versículos 5 al 6, que los reinos de esta tierra le fueron dados a él por Dios. Esta fue su morada asignada, y es al diablo, a quien el propio Jesús reemplazará cuando regrese. También explica por qué Génesis 1, versículo 2, describe un mundo en desorden y caos. La rebelión de Lucifer fue devastadora, y como resultado, ya no era el Lucifer portador de luz, sino Satanás el adversario. ¿Va a permitir Dios que el mal dure para siempre? ¿Qué hará con el diablo? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? Responderemos a esa pregunta en el último segmento. Primero permítame hacer otra pausa para recomendarle el DVD gratuito de hoy, El ocultismo y el mundo de los espíritus. Este DVD contiene 3 programas del mundo de mañana sobre este misterioso tema, y no venderemos su información de contacto a nadie. Jesucristo dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y a diferencia de la mayoría de los programas religiosos, el mundo de mañana obedece ese mandato. Contáctenos o visite el sitio web para obtener su copia. Ya está pagado, solo necesitamos saber cómo enviárselo. Bienvenido. Hemos explicado cómo Dios creó un notable ser angelical llamado Lucifer, que fue resplandeciente, glorioso y poderoso. Pero también explicamos cómo este ser se transformó con orgullo, vanidad y ambición, y buscó derrocar al mismo Dios y tomar el trono del cielo para sí mismo. Algunas escrituras pueden indicar que 1/3 de los ángeles de Dios pueden haberlo seguido en su rebelión.
Y ahora, él y esos ángeles caídos son los que conocemos como demonios y espíritus malignos, con todo el mundo bajo su hechizo. ¿Qué va a hacer Dios al respecto? La Biblia revela el plan de Dios. Al regreso de Jesucristo, el diablo será quitado de la humanidad durante el período de 1000 años de gobierno de Jesús en la tierra, sin poder seguir influyendo en la humanidad con fines malignos. Leemos esto en Apocalipsis 20, comenzando en el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Durante esos 1000 años, el mundo se convertirá en un paraíso. Isaías describe este tiempo maravilloso. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Aunque, como dice Apocalipsis 20, debe ser liberado por un corto tiempo al final del milenio. Su destino final es el lago de fuego, para nunca poder volver a influenciar a ninguna otra persona. Dios finalmente resolverá el problema de Satanás. Si eso es lo que Dios va a hacer, ¿qué debería hacer usted? Primero debe solicitar el DVD gratuito de hoy, El ocultismo y el mundo de los espíritus. Una de nuestras mejores armas contra los engaños del diablo es una comprensión firme de la verdad. Y este DVD le revela la verdad sobre el reino espiritual y cómo derrotar al diablo. Jesucristo dijo en Juan 8:32, hablando de sus propias enseñanzas, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Sí, la verdad puede hacerlo libre, pero necesita hacer algo más que conocerla. Debe poner la verdad a trabajar en su vida. El diablo también entiende la verdad, pero usted debe hacer lo opuesto de lo que él hizo y obedecerla. Saber la verdad pero elegir ignorarla y hacer lo que queremos es la imagen de lo que el mismo diablo hizo en su rebelión. También puede prestar atención y tener cuidado con sus ministros, los que el apóstol Pablo dijo que eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ministros de justicia. ¿Cómo puede conocerlos? A menudo son muy sinceros y están engañados ellos mismos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo de tales hombres que no solo engañan a los demás, sino que a menudo también están engañados ellos mismos. Tales falsos predicadores pueden distinguirse por las doctrinas que enseñan y de cómo esas enseñanzas se comparan con la palabra de Dios. Hablando del gran maestro falso por venir, el falso profeta del fin del tiempo, el apóstol Juan notó cómo este individuo apareció en la profecía. Leámoslo juntos en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Note que en visión, el futuro falso profeta parecía un cordero. Es decir, al igual que estos falsos predicadores que dicen ser ministros de Cristo, pero que son ministros del diablo, aparecen como si fuesen Cristo, el Cordero de Dios. Pero la Biblia dice que habla como el dragón, el diablo. Sus enseñanzas son las de Satanás. Los ministros del diablo se pueden discernir de la misma manera. De muchos modos pueden parecerse a Jesucristo en sus acciones y actitudes. Pueden cuidar a las personas sin hogar y dar a los pobres. Pueden citar las Escrituras tal como lo hizo el diablo en Mateo 4 y Lucas 4, cuando tentó a Jesús en el desierto. Pero cuando compare cuidadosamente las enseñanzas de estos predicadores y ministros con las enseñanzas de su Biblia, podrá encontrar la falsedad. Y debe hacerlo con mucho cuidado y en oración. Como ya hemos discutido, el diablo es un maestro de la astucia. Al tratarse del padre de las mentiras, una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición es una apasionada devoción de vivir de acuerdo con la verdad.
Por favor, no olvide solicitar el DVD gratuito de hoy, El ocultismo y el mundo de los espíritus, para que usted pueda profundizar más en esta verdad. Y no olvide encontrarnos la próxima semana. Yo y los demás presentadores, Gerald Weston, Richard Ames y el presentador invitado Rod McNair, estaremos aquí para compartir con usted las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, las enseñanzas de Jesucristo y las profecías de la palabra de Dios. Nos vemos aquí la próxima semana.